Hay cosas que el gobierno de Jalisco no quiere que sepas. Y cuando terminé de contar los dientes en ese sótano, entendí perfectamente por qué. Mi nombre es irrelevante ahora. Lo que importa es que durante 3 años trabajé para servicios sociales en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi trabajo era investigar reportes de menores en situaciones de riesgo. Entraba a casas donde nadie más quería entrar. Veía cosas que nadie más quería ver. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que encontré en aquella casa de Tlaquepaque en septiembre del año pasado. Esto realmente sucedió. Y cada noche, antes de dormir, desearía que no fuera así. El reporte llegó un martes por la tarde. Una llamada anónima sobre gritos de niño provenientes de una propiedad abandonada en la colonia El Refugio. La dirección, calle Hidalgo 247. Una casa colonial deshabitada desde hacía 5 años, según los registros municipales. Normalmente estos casos los trabajamos en pareja, pero mi compañera Daniela había renunciado la semana anterior. Dijo que ya no podía dormir, que las casas que visitábamos se le aparecían en sueños. Yo la juzgué por débil. Ojalá hubiera escuchado. Llegué a las 4:47 de la tarde. Lo sé porque revisé mi teléfono antes de bajarme de la camioneta, buscando cualquier excusa para posponer la visita. El sol de septiembre todavía pegaba fuerte, pero cuando miré la casa sentí frío. Era una construcción de 2 pisos, con esa arquitectura tapatía tradicional que tanto les gusta a los turistas. Muros gruesos de cantera rosa, balcones de hierro forjado, tejas de barro, pero algo estaba. No equivocado. Las ventanas no solo estaban tapadas con tablones, estaban selladas con concreto desde adentro, como si alguien no quisiera que nada saliera. La puerta principal tenía un candado nuevo, demasiado nuevo para una casa supuestamente abandonada. Lo corté con las pinzas reglamentarias, diciéndome que era mi obligación legal. La verdad es que mi instinto me gritaba que corriera. El olor me golpeó antes de que la puerta terminara de abrirse. No era el típico olor de casa abandonada. No era humedad o madera podrida. Era algo orgánico, dulce y pútrido al mismo tiempo, como carne dejada al sol envuelta en flores muertas. «Hola», grité, mi voz sonando pequeña en aquel recibidor oscuro. «¿Hay alguien aquí?» «Soy trabajadora social. Vengo por un reporte de...». Un sonido me interrumpió. Un raspado, como uñas sobre madera, venía de algún lugar profundo de la casa. Saqué mi linterna y entré. El pasillo era largo, con puertas a ambos lados. El papel tapiz se desprendía de las paredes en tiras largas que colgaban como piel muerta. En el piso había rastros, marcas de arrastre, recientes. Algo o alguien había sido arrastrado por ese pasillo, hacia el fondo de la casa. Revisé las habitaciones laterales primero. Procedimiento estándar. En la primera había muebles cubiertos con sábanas blancas, todas manchadas con algo oscuro que formaba patrones extraños, casi como siluetas. En la segunda encontré juguetes. Docenas de juguetes rotos, apilados cuidadosamente contra la pared. Muñecas sin ojos, carritos sin ruedas, todos mirando hacia la puerta, hacia mí. «Esto está muy cabrón», susurré. Mi protocolo decía que debía llamar a la policía ante cualquier señal de peligro inminente. Pero había algo en esa casa, una especie de gravedad que me jalaba hacia su centro. Necesitaba saber qué había en el fondo de ese pasillo. Necesitaba entender de dónde venían esos rasguños. Al final del pasillo había una puerta de madera maciza, antigua, con grabados que no pude identificar en la penumbra. Estaba entreabierta y de la rendija salía aire frío, imposiblemente frío para septiembre en Guadalajara. Y ese sonido otra vez, raspado, más fuerte, más cerca. No venía de detrás de la puerta, venía de abajo. Detrás de la puerta había escaleras, descendiendo hacia un sótano que no debería existir. Las casas coloniales de Tlaquepaque no tienen sótanos. El nivel freático es demasiado alto. Se inundarían constantemente, pero ahí estaban. Escalones de piedra húmeda, bajando hacia una oscuridad tan densa que mi linterna apenas la penetraba. El olor era peor aquí, mucho peor. Y había algo más, un zumbido, bajo, constante.
como el ruido de un refrigerador viejo, pero orgánico de alguna manera, como si la casa misma estuviera respirando. «Si hay alguien ahí abajo», grité, mi voz quebrándose. «Soy trabajadora social. Estoy aquí para ayudar». Silencio. Entonces, desde la oscuridad, una voz, pequeña, infantil: «¿Vienes a llevarnos a casa?». Mi corazón se detuvo. Era un niño. Había realmente un niño ahí abajo. «Sí», respondí, comenzando a bajar. «Vengo a ayudarte». «¿Estás solo? ¿Estás herido?». «No estamos solos», dijo la voz, y había algo raro en su tono, demasiado plano, sin emoción. «Estamos todos aquí, esperando». Llegué al fondo de las escaleras. El sótano se extendía ante mí, mucho más grande de lo que debería ser posible. Los muros eran de piedra en bruto, goteando humedad, y había cosas colgando del techo, atadas con cuerdas. Al principio pensé que eran prendas de ropa, camisas, pantalones, vestidos pequeños. Entonces mi linterna iluminó una etiqueta cosida en una de ellas. «Alerta Amber, Santiago Ramírez, 7 años. Desaparecido el 15 de marzo de 2019». No eran prendas de ropa, eran las ropas de niños desaparecidos. Y había docenas de pequeñas prendas colgando como trofeos macabros, cada una con su etiqueta, cada una con un nombre, una fecha, una foto desteñida. «Dios mío», susurré. «Él no viene aquí», dijo la voz del niño. Ahora sonaba más cerca. «Solo ella viene, y ya casi es hora de comer». Vi movimiento en las sombras del fondo del sótano, algo pequeño, gateando. Iluminé hacia el movimiento, y mi mente se negó a procesar lo que veía. Era un niño, o había sido un niño. Gateaba en 4 patas, pero sus articulaciones se doblaban en ángulos incorrectos. Su cabeza colgaba hacia un lado, como si su cuello estuviera roto. Pero seguía moviéndose, seguía funcionando. «Llevas olor a afuera», dijo, con esa voz plana y muerta. «¿Hace cuánto que no huelo afuera?». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», pregunté, retrocediendo hacia las escaleras. Cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, pero no podía. Era mi trabajo. Era un niño. Necesitaba ayuda. «No sé», respondió. «Ella nos borra los días, los mezcla. A veces es martes durante 3 semanas. A veces diciembre dura solo 1 hora». Entonces noté el resto. Había más niños en ese sótano. 5, 6. Dejé de contar. Todos en las esquinas. Todos con esa misma postura quebrada. Todos mirándome con ojos que reflejaban mi luz como animales nocturnos. «Necesito sacarlos de aquí», dije, tratando de sonar calmada. «Todos. Vamos arriba. Llamaré a...». «No», dijeron todos al mismo tiempo, perfectamente sincronizados. «Arriba es peor. Ella está arriba». Un sonido desde lo alto de las escaleras. Pasos, pesados, arrastrándose. La puerta del sótano se cerró con un golpe que sacudió las paredes. Y las luces se apagaron. No las luces eléctricas. No había electricidad. Mi linterna se apagó, mi teléfono se apagó, todo. Oscuridad absoluta. Entonces escuché su voz. «Traje otra», dijo una mujer desde arriba. Su voz era como vidrio molido, como si cada palabra le desgarrara la garganta. «Los niños necesitan crecer, necesitan comer. Y tú hueles a fértil». Los pasos comenzaron a bajar las escaleras. Podía oírla, podía oír cómo algo húmedo se arrastraba con ella, algo que chocaba contra cada escalón. Plop, plop, plop. Los niños comenzaron a gemir. Un sonido bajo, animal, de miedo o anticipación, no lo supe. «Corran», susurré a los niños. «Cuando diga, corran hacia». «No podemos», interrumpió uno. Nos quitó las piernas, las usó para el guisado del domingo. Sentí bilis subir por mi garganta. Mi teléfono volvió a encenderse. Solo por un segundo, una luz parpadeante que iluminó las escaleras. Vi sus pies primero, descalzos, cubiertos de lodo y algo más oscuro. Luego sus piernas, delgadas, temblorosas. El vestido rasgado colgaba de su cuerpo demacrado, y lo que arrastraba detrás era un saco, grande, de arpillera, hinchado, moviéndose. «Los alimenté durante 5 años», dijo,
su silueta apenas visible en la oscuridad. Los cuidé, les canté, les di propósito. ¿Y cómo me pagó el mundo? Me quitaron a mi propia hija. Los servicios sociales. Como tú. Dio otro paso. Podía oler su aliento ahora. Carne descompuesta y algo químico. Dijeron que no era apta. Que mi bebé necesitaba una familia normal. ¿Y qué soy yo? ¿Qué son ellos? Señaló a los niños en las sombras. Somos familia, la mejor familia. Porque ellos nunca se van, nunca me abandonan. Yo me aseguro de eso. El saco se movió violentamente. Algo dentro estaba tratando de salir. Este es especial, susurró, acariciando el saco. Tiene los ojos de mi niña. Cuando termine con él, le pondré los ojos de ella. Y entonces mi bebé volverá a mí. Comprendí en ese momento. Los niños desaparecidos, las ropas colgadas como trofeos, los cuerpos que nunca aparecían. Ella los estaba reconstruyendo, tomando pedazos, creando algo nuevo, algo que nunca podría irse. Mi mano encontró algo en el piso, frío, metálico, una pala oxidada. La agarré. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Siento que te quitaran a tu hija. Siento tu dolor. Pero esto no la traerá de vuelta. Ella rió, un sonido burbujeante que salió de algún lugar profundo y roto. ¿Traerla de vuelta?, preguntó. Ella nunca se fue. Está aquí, está en todos ellos. Cada pedacito, cada grito, cada súplica, está en el sótano, está en las paredes, está en la sangre del piso que nunca se seca. Señaló a su alrededor, y cuando mi teléfono parpadeó de nuevo, vi lo que antes había tomado por manchas de humedad en las paredes. Eran marcas de manos, pequeñas, cientos de ellas, arañando, tratando de escapar. El saco se rasgó. Algo salió, algo con demasiadas extremidades, algo que se movía como una araña, pero sonaba como un niño llorando. Y fue entonces cuando ataqué. No recuerdo mucho de los siguientes minutos. Mi cuerpo actuó por instinto. La pala, su grito, el sonido húmedo cuando caí contra algo blando, los niños chillando, el saco rasgándose completamente. Algo me arañó la cara, algo me mordió el brazo, pero seguí subiendo esas escaleras. Golpeé la puerta hasta que cedió. Corrí por ese pasillo, salí a la luz del atardecer. Llamé a la policía desde mi camioneta, temblando tan violentamente que apenas podía marcar los números. Llegaron 20 minutos después. Entraron con linternas y armas. Estuvieron dentro 30 minutos. Cuando salieron, el comandante se veía a vacío, como si algo dentro de él se hubiera quebrado. No hay nada, dijo. La casa está vacía. No hay sótano, no hay niños, no hay nada. Les mostré mis heridas, los arañazos, la mordida, sangre real, dolor real. Animales, dijo. Probablemente mapaches en la casa abandonada. Debiste tener más cuidado. Pero yo vi sus ojos. Vi cómo evitaba mirarme directamente, cómo sus manos temblaban al sostener su reporte. ¿Y el olor?, pregunté. No lo sintieron. La sangre, las ropas. ¿Qué olor?, dijo, y cerró su libreta. Demolieron la casa 3 días después. Trabajo de emergencia, dijeron. Riesgo estructural. La aplanaron en 6 horas y pavimentaron sobre ella en 2 días. Ahora es un estacionamiento público. Renuncié a mi trabajo la semana siguiente. Como Daniela. Como otros 6 trabajadores sociales en los últimos 2 años, descubrí después. Todos habíamos visitado casas en Tlaquepaque. Todos habíamos visto cosas que los reportes oficiales decían que no existían. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que hay bajo ese pavimento. Sé que los niños de esas alertas Amber nunca van a aparecer. No completos. No como algo que puedas reconocer. Y sé que ella sigue ahí abajo. En algún lugar. Con su colección. Con su familia que nunca la abandona. A veces, cuando manejo por ahí, me detengo en ese estacionamiento. Pongo mi oído contra el pavimento. Y juro por Dios que puedo escucharla. Raspando. Esperando, construyendo.
Mi abuelo murió hace 3 semanas. Cáncer de pulmón, etapa terminal. Los últimos días no podía ni reconocernos. Pero hubo un momento, una noche antes de que se fuera, cuando sus ojos recuperaron esa claridad aterradora de la lucidez final. Me agarró la muñeca con una fuerza imposible para alguien en su estado y me susurró: los dejamos adentro. Dios nos perdone, los dejamos adentro. Pensé que era el morfina, que su mente estaba desbaratándose, pero entonces sacó algo de debajo de su almohada, una llave oxidada y una fotografía amarillenta de un edificio que reconocí inmediatamente. El Hospital Psiquiátrico San Rafael, en Tonalá, Jalisco, cerrado desde 1987. Prométeme que irás, dijo. Prométeme que los liberarás. 3 días después del funeral, cumplí esa promesa. Ojalá no lo hubiera hecho. El Hospital San Rafael fue construido en 1952 en las afueras de Tonalá, cuando todavía era tierra de cultivo lejos de la zona metropolitana. Era un complejo masivo. 3 edificios principales, pabellones separados para hombres y mujeres, un área de tratamientos especiales que nadie visitaba. Mi abuelo, Ramón, trabajó ahí como guardia de seguridad desde 1975 hasta su cierre, 12 años vigilando a los que la sociedad prefería olvidar. Nunca habló mucho de ese trabajo, pero yo sabía que algo ahí lo había cambiado. Había una tristeza en sus ojos que ninguna terapia pudo curar. Investigué antes de ir. Encontré artículos viejos en la hemeroteca. Cierre sorpresivo de institución psiquiátrica, decía la Gaceta de Guadalajara del 15 de marzo de 1987. 340 pacientes reubicados en procedimiento de emergencia. Pero había algo raro en los reportes. Nadie explicaba por qué. Solo citaban razones administrativas y riesgos estructurales no especificados. El gobierno estatal compró el terreno inmediatamente después y nunca hizo nada con él. 38 años después, sigue ahí, abandonado, cercado, con guardias privados patrullando el perímetro. ¿Por qué vigilar algo abandonado? Llegué al lugar un miércoles a las 11 p.m. La llave de mi abuelo abría una puerta de servicio en la parte trasera, oculta por vegetación salvaje. Había cámaras, pero todas apuntaban al frente, como si no quisieran que nadie viera lo que entraba por atrás, o lo que salía. El edificio principal se alzaba como un mausoleo. 4 pisos de concreto agrietado, ventanas rotas que parecían ojos muertos. Las enredaderas lo cubrían como venas verdes, y había un olor, incluso desde afuera. Antiséptico viejo, mezclado con algo orgánico que llevaba décadas pudriéndose. Revisé mi mochila. Linterna, cámara, batería extra, navaja y la foto de mi abuelo. En ella tenía 25 años y sonreía, de pie, frente a la entrada del hospital. Era 1975, antes de que algo aquí le robara esa sonrisa para siempre. Por ti, abuelo, susurré y entré. El silencio adentro era antinatural. No había insectos, no había aves, nada vivo quería estar ahí. El recibidor principal estaba intacto, como si todos hubieran salido ayer. El escritorio de admisiones seguía ahí, con plumas secas en el portaplumas. Un calendario en la pared marcaba marzo de 1987. Había una silla volcada, una que nunca nadie levantó, y sangre, seca, oscura, formando un rastro desde el escritorio hacia las escaleras. No sangre. Mi linterna reveló la verdad. Era pintura, roja, aplicada con dedos, formando palabras en el piso. Todavía no nos han curado. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Según los reportes, evacuaron el hospital en orden. Ningún incidente, ningún paciente se resistió. Pero esta pintura estaba seca, agrietada. No era reciente, era de marzo de 1987. Seguí adelante, hacia el pasillo principal. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas, todas, como bocas expectantes. Dentro, las camas seguían ahí, algunas tendidas perfectamente, otras con las sábanas arrancadas, hechas jirones. En la habitación 104 encontré el primer expediente. Estaba sobre la cama, abierto, como si alguien lo hubiera estado leyendo recientemente.
Paciente 237, Héctor Solís Ramírez. Edad, 34. Diagnóstico, esquizofrenia paranoide con episodios violentos. Ingreso, el 12 de agosto de 1982. Tratamiento, terapia electroconvulsiva, lobotomía frontal parcial, el 14 de enero de 1983. Había una foto grapada. Un hombre de ojos salvajes, mirando directamente a la cámara. Pero algo en su mirada. No era locura. Era terror puro. Notas del Dr. Maldonado, el 2 de marzo de 1987. El paciente insiste en que el experimento continúa en el pabellón C. Se niega a comer. Dice que la comida está contaminada con progreso. Recomienda incrementar sedación. ¿Qué experimento? ¿Qué era el pabellón C? Un sonido me hizo girar. Venía del segundo piso, un arrastre, como si alguien moviera muebles pesados. Pero las marcas en el piso eran frescas, rasguños recientes en el linóleo. Subí las escaleras lentamente. Cada paso crujía. Las paredes estaban cubiertas con grafiti de los 80, pero entre las frases normales de visitantes urbanos había otras cosas, escritas en diferentes tintas, diferentes épocas. El doctor dijo que esto nos haría mejores. 1983. Mis manos no me obedecen desde el martes. 1985. Soy el paciente 091 y todavía estoy aquí. 2003. 2003. 16 años después del cierre. El segundo piso estaba peor. El techo se había colapsado en secciones, dejando entrar la luz de luna que creaba sombras danzantes. Y había más expedientes. Docenas. Esparcidos por el piso, como si alguien los hubiera estado clasificando. Los revisé rápidamente con mi linterna. Paciente 112, lobotomía completa. Paciente 156, terapia experimental, autorizada por Secretaría de Salud. Paciente 203, no apto para liberación. Conocimiento comprometedor. Conocimiento comprometedor. Encontré una puerta marcada. Pabellón C. Solo personal autorizado. Dr. Maldonado. Estaba entreabierta. Y del otro lado venía luz. Luz eléctrica. En un edificio sin electricidad desde 1987. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Cada instinto me gritaba que corriera. Pero había venido por mi abuelo. Necesitaba saber qué lo había atormentado durante 40 años. Empujé la puerta. Era un laboratorio. Equipos médicos de los 80, cubiertos de polvo, pero organizados, limpios, como si alguien los mantuviera. Había camillas con correas de cuero, máquinas de electroshock, y algo más grande al fondo, una especie de cámara de observación con ventana de vidrio reforzado. Dentro había alguien, una figura sentada en una silla, inmóvil, mirando hacia la pared. «Hola», dije, mi voz sonando absurdamente débil. La figura no se movió. Me acerqué a la ventana. Era un hombre, anciano, con bata hospitalaria descolorida. Su cabeza estaba rapada y tenía cicatrices, muchas cicatrices, circulares, como si le hubieran perforado el cráneo múltiples veces. Y entonces se giró. Sus ojos eran blancos, completamente blancos, sin pupilas, pero de alguna manera sabía que me estaba viendo. «¿Eres familia de Ramón?», preguntó con voz ronca, como si no hubiera hablado en años. «Tiene sus ojos, los ojos de los que sienten culpa». Mi sangre se congeló. ¿Cómo sabía el nombre de mi abuelo? «Él era bueno», continuó el hombre, su voz como papel de lija. «Nos traía comida extra, nos hablaba como humanos, por eso lo dejamos ir». «¿Lo dejaron ir?», repetí. «¿Quiénes son ustedes?». El hombre sonrió. Sus dientes estaban limados, puntiagudos. «Somos los que quedaron, los del experimento. El doctor Maldonado nos prometió que nos curaría, que nos haría especiales, y lo hizo, solo que no de la manera que esperábamos». Se levantó. Sus movimientos eran espasmódicos, como una marioneta mal controlada. «Nos hizo inmortales», susurró, presionando su rostro contra el vidrio. «Bueno, más o menos. Nuestros cuerpos ya no mueren, pero tampoco están exactamente vivos. Es complicado». Me mostró sus brazos. Estaban cubiertos de cicatrices,
viejas y nuevas, autopsia y disección, como si se hubiera estado estudiando a sí mismo. Cuando cerraron el hospital, el doctor hizo un trato. Nos dejarían aquí, nos proveerían de suministros, y nosotros nunca hablaríamos de lo que pasó, del programa, de los fondos, de quienes realmente aprobaron los experimentos. ¿Qué programa?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber. Proyecto Renacimiento, dijo, como si fuera obvio. La Secretaría de Salud buscaba una manera de rehabilitar pacientes mentales permanentemente, de eliminar los pensamientos incorrectos, las emociones peligrosas. Nos convirtieron en otra cosa, algo entre lo humano y lo funcional. Un sonido detrás de mí, pasos, muchos pasos, arrastrándose por el pasillo. Ah, dijo el hombre, sonriendo más ampliamente. Los demás sienten tu presencia. Hace tiempo que no recibimos visitas. El último fue en 2019. Un periodista curioso. Duró 3 días gritando antes de que su mente se quebrara. Me giré. Había figuras en el pasillo. Docenas. Todas con batas hospitalarias. Todas moviéndose de esa manera errática y antinatural. Algunos tenían sus cabezas en ángulos imposibles. Otros arrastraban extremidades que claramente no deberían funcionar. Y todos me miraban con esos ojos blancos muertos. No queremos hacerte daño, dijo el hombre detrás del vidrio. Solo estamos, solos, tan solos. Y tú hueles afuera, a libertad, a cosas que ya no recordamos. Una de las figuras del pasillo habló. Una mujer. Su voz era un coro de tonos discordantes. Nos recuerda a alguien allá afuera. Saben que seguimos aquí, o nos borraron junto con los archivos. Retrocedí hacia la ventana del laboratorio. El gobierno paga para que estemos aquí, continuó el primer hombre. Nos traen comida una vez al mes, suministros médicos, lo suficiente para que no salgamos, para que no contemos la verdad. Somos un experimento exitoso que nadie puede admitir. Prueba de que lo hicieron, de que funcionó. ¿Funcionó?, grité, mi voz quebrándose. Los convirtieron en esto. Exacto, dijo, y había una tristeza infinita en su voz. Ya no tenemos pensamientos violentos, ya no tenemos delirios, ya no tenemos nada. Solo existimos. Para siempre, sin morir, sin vivir, solo, esperando. Las figuras se acercaban, lentamente, sin amenaza, solo curiosidad, triste, desesperada. Mi abuelo, dije, buscando algo, lo que fuera. ¿Qué sabía él? Ramón estaba aquí la noche del cierre, respondió el hombre. Vio cómo nos dejaban. Vio cómo el doctor Maldonado selló el pabellón C con nosotros adentro, argumentó. Trató de ayudarnos. Por eso le perdonamos la vida cuando intentó liberarnos. Mi mente procesaba la información. ¿Intentó liberarlos? Sí, una voz diferente. Más joven. Un hombre que parecía tener mi edad, pero con cicatrices que contaban décadas de sufrimiento. Abrió nuestras celdas. Nos dijo que corriéramos. Pero, ¿a dónde? ¿Cómo íbamos a explicar esto? Señaló su cuerpo retorcido. Salimos al pasillo. Vimos el mundo exterior por las ventanas y supimos que ya no pertenecíamos ahí. Volvimos voluntariamente, continuó el primero. Le dijimos a Ramón que cerrara las puertas, que nos dejara, que era mejor así. Pero él nunca pudo perdonarse. Cargó esa culpa hasta el final. Sentí lágrimas en mis mejillas. Mi abuelo había intentado salvarlos y ellos habían elegido quedarse. ¿Por qué me dio la llave?, pregunté. ¿Qué quería que hiciera? El silencio fue absoluto por un momento. Entonces, desde el fondo del grupo, una voz anciana, quebrada, llena de dolor, querría que nos mataras. La figura que habló se adelantó. Era el más deteriorado de todos. Su piel colgaba en jirones. Partes de su cráneo eran visibles, pero seguía funcionando. Seguía existiendo en ese limbo horrible entre la vida y la muerte. Llevo aquí 53 años, dijo. Fui uno de los primeros. El doctor Maldonado perfeccionó el proceso conmigo. Me hizo inmortal, pero olvidó darme una razón para querer serlo. No podemos morir, explicó otro. Créeme, lo hemos intentado. Nuestros cuerpos no nos dejan.
El procedimiento alteró algo fundamental. Podemos ser dañados, pero nos regeneramos. Lentamente, dolorosamente, eternamente. Sacaron algo del laboratorio. Una sierra médica, un bisturí, frascos de químicos. El doctor dejó las herramientas, dijo el primero, y las instrucciones. Hay una manera de revertir el proceso, pero requiere precisión y alguien de afuera. Alguien cuyas manos todavía obedezcan correctamente. Me extendieron las herramientas. Tu abuelo no pudo hacerlo, dijeron. El peso era demasiado. Pero tú no nos conociste antes. Para ti solo somos esto. Quizás eso haga más fácil liberarnos. Miré las herramientas. Miré sus rostros. Miré la desesperación de medio siglo en sus ojos muertos. ¿Cuántos son?, pregunté. 43, respondió el primero. De los 340 evacuados, 43 nos quedamos. Los sujetos exitosos del proyecto Renacimiento. Los que el gobierno pagó para mantener escondidos. Los que saben demasiado. ¿Y qué pasa después?, pregunté. ¿Después de que los libere? Sonrieron, todos. Una sonrisa triste y terrible. Entonces eres testigo, dijeron. Entonces la verdad sale. Y el gobierno tiene que explicar por qué pagó durante 40 años para mantener un hospital abandonado. ¿Por qué hay guardias? ¿Por qué los registros están sellados? ¿Por qué nosotros existimos? Tomé el bisturí. Mis manos temblaban. Enséñenme cómo. No voy a describir las siguientes 4 horas. No podría, aunque quisiera. Mi mente ha bloqueado los detalles para protegerme. Solo recuerdo fragmentos. El procedimiento requería cortes específicos, químicos aplicados en secuencias precisas, y ellos, conscientes todo el tiempo, agradeciéndome con cada incisión. Cuando terminé con el número 43, el sol estaba saliendo. Los cuerpos no se descompusieron, simplemente pararon, como máquinas apagadas, sus rostros finalmente en paz. Tomé los expedientes, todos los que pude cargar. Documentos del proyecto Renacimiento, autorizaciones firmadas por oficiales de salud que ahora son figuras prominentes en el gobierno, presupuestos, fotografías, evidencia. Salí del hospital cuando los primeros guardias comenzaban su ronda. Me vieron, gritaron, llamaron refuerzos. Pero yo ya había enviado los archivos a 3 periodistas, a 2 organizaciones de derechos humanos, a una clínica de salud mental independiente, con instrucciones de publicar si algo me pasaba. Me liberaron sin cargos una semana después. Presión pública, evidencia irrefutable. 3 funcionarios renunciaron. Se abrieron investigaciones. Pero hay cosas que la prensa no sabe, cosas que los expedientes no revelan. Antes de morir, el paciente número 1 me dijo algo. Sus últimas palabras. No fuimos los únicos. Hubo otros hospitales, otros proyectos. Esto era solo una prueba de concepto, la punta del iceberg. Y luego me dio una lista. Nombres de hospitales psiquiátricos cerrados en los 80 y 90, en todo México. 11 instituciones cerradas abruptamente, todas con la misma historia oficial. Razones administrativas. He visitado 3. Encontré señales, grafiti similar, construcciones raras, guardias privados. Pero no he entrado. No todavía. Porque tengo miedo de lo que voy a encontrar. Tengo miedo de cuántos más siguen ahí, esperando, existiendo sin vivir. ¿Cuántos más necesitan ser liberados? La tumba de mi abuelo tiene ahora una placa nueva. Grabé una frase que encontré en su diario, escrita la noche del cierre. Algunos actos de misericordia llegan demasiado tarde, pero eso no significa que no debamos intentarlo. Intentó salvarlos en 1987. Yo terminé su trabajo en 2025. Pero la pregunta que me mantiene despierto cada noche es simple. ¿Cuántos hospitales más hay en esa lista? ¿Y quién los está manteniendo escondidos? Hay una razón por la que ya nadie se baña en ciertas zonas del lago de Chapala. Una razón por la que los lugareños ponen ofrendas en las orillas cada luna llena. Una razón por la que, si preguntas a los pescadores viejos de Ajijic,
sobre los niños desaparecidos, simplemente se santiguan y cambian de tema. Yo descubrí esa razón a 18 metros de profundidad, en una zona del lago que ni siquiera aparece en los mapas de navegación. Mi nombre es Rodrigo Castellanos. Fui buzo de rescate y recuperación para la Secretaría de Protección Civil de Jalisco durante 6 años. Mi trabajo era simple. Cuando alguien se ahogaba, yo bajaba a traerlos de vuelta. Lo que nunca me dijeron es que algunos no quieren regresar, y que otros nunca se fueron realmente. El lago de Chapala es el cuerpo de agua natural más grande de México. 100 kilómetros cuadrados de agua que, en temporada de lluvias, puede alcanzar 20 metros de profundidad. Es hermoso visto desde arriba. Turistas vienen de todo el mundo. Casas de fin de semana, restaurantes en la ribera, parejas tomándose selfies en los muelles. Pero bajo la superficie es otro mundo. Empecé a notar el patrón en 2021. Cada 2 o 3 meses recibíamos una llamada. Niño desaparecido en el lago. Siempre entre 7 y 12 años. Siempre en la zona oeste, cerca de San Juan Cosalá. Siempre en días nublados, nunca con sol pleno. Y siempre, los testigos decían lo mismo. Estaba jugando en la orilla. Me di vuelta un segundo. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Los primeros casos los tomamos como accidentes. Chapala es peligroso. Las corrientes cambian sin previo aviso. Los niños no respetan el agua. Tragedia tras tragedia. Eso era todo. Hasta que recuperé el cuerpo número 12. Era una niña, Valeria Núñez, 9 años. Había desaparecido 3 días antes durante un día de campo familiar. Su familia la buscó desesperadamente. Nosotros rastreamos cada metro de la zona. Nada. Al tercer día, su cuerpo apareció, flotando exactamente donde había desaparecido. Pero aquí está lo extraño. No tenía agua en los pulmones. 0. Los ahogados siempre tienen agua en los pulmones. Es lo primero que revisan en la autopsia. El forense escribió en su reporte: causa de muerte, indeterminada, posible paro cardíaco previo a inmersión. Pero yo vi su cara cuando la subimos. Sus ojos estaban abiertos, y en ellos había algo que no era miedo. Era reconocimiento, como si hubiera visto algo familiar bajo el agua. Después de Valeria, empecé a llevar mi propia cuenta. Descargué todos los reportes de desapariciones en Chapala de los últimos 5 años, y encontré algo que las estadísticas oficiales no mostraban. No eran 47 casos en 5 años, eran 47 casos documentados. Pero cuando busqué en hemerotecas locales, en grupos de Facebook de San Juan Cosalá, en conversaciones con pescadores viejos, el número era mucho mayor. Había casos sin reportar, familias que habían buscado por su cuenta, niños que se habían ido con un familiar, según las versiones oficiales, pero que nunca nadie volvió a ver. Un patrón emergió. Todos los casos ocurrían en un radio de 500 metros, todos en la misma área del lago, y todos en fechas específicas, lunas llenas o lunas nuevas, ciclos, como si algo estuviera cazando en un horario. Le mostré mi investigación a mi capitán. Esperaba que ordenara un rastreo completo de la zona: buzos, sonar, cámaras submarinas. Me miró por un largo momento y luego cerró la carpeta. Rodrigo, dijo, su voz cautelosa, ¿sabes por qué transfirieron al último buzo que trabajó esta zona? No lo sabía, porque empezó a ver cosas bajo el agua, cosas que no debían estar ahí. Desarrolló paranoia, dejó de dormir. Eventualmente, intentó dinamitar una sección del lago. Dijo que tenía que sellar la entrada. ¿Entrada a dónde?, pregunté. Mi capitán no respondió, solo me dijo: haz tu trabajo, recupera los cuerpos, no hagas preguntas, y por el amor de Dios, no bajes a más de 15 metros en esa zona. 2 semanas después, desapareció otro niño, Santiago Vargas, 11 años, luna llena, misma zona. Y esta vez, recibí la orden de buscarlo inmediatamente, sin esperar los 3 días habituales. Alguien más alto en la cadena de mando quería que lo encontrara rápido. Antes de que, cuando llegué al punto de inmersión, había algo diferente. Los pescadores locales estaban en la orilla,
pero no para ayudar. Estaban haciendo un ritual, quemando copal, cantando algo en una lengua que no reconocí. «No bajes hoy», me dijo uno, un hombre de unos 70 años con ojos nublados por cataratas. «Hoy es día de cosecha. Los niños del fondo están inquietos». «¿Los niños del fondo?», repetí. «Los que se los llevó», susurró. «Los que alimentan el lago. Los que mantienen el pacto». No tenía tiempo para supersticiones. Un niño estaba desaparecido. Cada minuto contaba. Me puse el equipo y me tiré al agua. Los primeros 5 metros fueron normales. Agua turbia, visibilidad de quizá 2 metros, algas, peces, basura ocasional, nada fuera de lo común. A los 10 metros, la temperatura cayó bruscamente, no gradualmente, de golpe, como si hubiera atravesado una membrana invisible. El agua pasó de tibia a helada en un instante, y el sonido cambió. Bajo el agua siempre hay ruido, burbujas, tu propia respiración, el eco distante de motores, pero a esa profundidad, silencio, silencio absoluto, como si el lago estuviera conteniendo la respiración. Mi comunicador crepitó. La voz de mi compañero en la superficie sonaba distante, distorsionada. «Rodrigo, estás, metros, vuelve». La señal se cortó. Continué descendiendo, 14 metros, 15. Mi capitán había dicho que no bajara de 15, pero mi sonar mostraba algo grande directamente debajo de mí. A 17 metros, algo del tamaño de un cuerpo humano. Santiago. Tenía que ser Santiago. A 16 metros, vi la primera ofrenda. Era una muñeca, antigua, atada con piedras para que no flotara, colocada cuidadosamente sobre una roca plana. Y no estaba sola. Había más. Decenas de juguetes, carritos, peluches, todos colocados en un patrón circular alrededor de algo. Mi linterna iluminó el centro del círculo. Y ahí estaba Santiago. Pero no estaba muerto. Sus ojos estaban abiertos. Me miraba directamente y estaba sonriendo. Bajo el agua, sin respirador, a 17 metros de profundidad, sonriendo. Nadé hacia él rápidamente, mi entrenamiento superando la confusión. Tenía que sacarlo, ahora, cada segundo sin oxígeno. Su mano se levantó, no flotando pasivamente, se levantó y me hizo una señal. «No», negó con la cabeza lentamente. Y entonces señaló detrás de mí. Me giré. Había más niños, flotando en el agua, en círculo, rodeándome. Reconocí algunas caras de las fotos de los casos. Valeria estaba ahí, y otros, muchos otros, todos mirándome con esa misma expresión serena. Todos bajo el agua, sin respirar, sin hundirse, sin flotar, simplemente existiendo. Intenté nadar hacia arriba, hacia la superficie, hacia el mundo que tenía sentido, pero los niños se movieron, bloqueando mi camino, no agresivamente, gentilmente, como si estuvieran guiándome, hacia abajo. No, pensaba, inflando mi chaleco compensador para ascender, pero algo me jalaba, no físicamente, era como si el agua misma me estuviera dirigiendo, como si yo fuera una corriente más, siendo manipulada. Descendía 18 metros, 19, 20. El fondo del lago apareció bajo mí, pero no era fondo natural, era una estructura, piedra, tallada, antigua, prehispánica, una pirámide, sumergida, pequeña, quizá de 8 metros de altura, pero innegablemente hecha por manos humanas. Y en su cúspide había una entrada, un agujero negro que descendía hacia el interior de la estructura. Los niños nadaban a mi alrededor en ese círculo perfecto, y entonces uno habló, no con voz. Las palabras simplemente aparecieron en mi cabeza. Él está esperando. ¿Quién?, quise gritar, pero bajo el agua no podía. El que cuida las aguas, el que aceptó el pacto hace 400 años. Le damos tributo, él mantiene el lago vivo. Todos ganan. ¿Tributo? La palabra resonaba en mi mente. ¿Ustedes son sacrificios? La niña que reconocí como Valeria flotó más cerca. Su cabello se movía con las corrientes como algas. No sacrificios, elegidos. El lago nos llama, sentimos su voz y venimos, felices.
porque aquí abajo no hay dolor, no hay miedo, solo paz y propósito. Ustedes están muertos, pensé con fuerza, deseando que me entendieran. ¿Lo estamos?, respondieron todos al unísono. Nuestros cuerpos no se pudren, nuestras mentes siguen pensando. Simplemente existimos en un estado diferente. Como él, una figura emergió de la entrada de la pirámide. No era humana, o quizá lo había sido hace mucho tiempo. Era alto, delgado. Su piel tenía el color y la textura del lodo del lago. Algas crecían de su cabeza como cabello. Sus ojos brillaban con una luz verdosa propia. Y sonreía, con demasiados dientes. Un visitante. Su voz retumbó en mi cráneo como un tambor. Hace años que no viene uno consciente. Los buzos anteriores, bueno, sus mentes se quebraron antes de poder apreciar la belleza del pacto. Se deslizó hacia mí. No nadaba, se movía, como si el agua lo obedeciera. Tu especie construyó sus ciudades sobre nuestros templos, llenó nuestros cenotes con basura, olvidó las ofrendas. Pero aquí, en Chapala, recordamos. Las familias locales mantienen el pacto. Cada luna nos traen uno, un niño que escucha el llamado, y a cambio, el lago da vida. Peces, agua, prosperidad. Eso es asesinato, pensé. Es supervivencia, corrigió. Como cuando sacrificas un pez para comer. Estos niños alimentan algo mayor. Se convierten en parte del lago, en sus guardianes. ¿No es hermoso? Extendió una mano hacia mí. Los dedos eran demasiado largos, demasiados nudillos. Puedes unirte o puedes irte, pero si te vas, olvidarás. El lago toma los recuerdos de los que no comprenden. Es una misericordia, realmente. Miré a Santiago. Todavía sonreía, feliz, en paz. Y una parte horrible de mí entendió. La parte que había visto demasiada pobreza en las orillas del lago, demasiadas familias desesperadas, demasiados niños con futuro incierto. Aquí, al menos, tenían un propósito. No, pensé con cada fibra de mi ser. No, esto está mal, todo esto está jodidamente mal. Pateé hacia arriba con toda mi fuerza. Mi mano encontró mi cuchillo de buceo. Lo saqué, no para atacar a la criatura, sabía que sería inútil, sino para cortar las algas que sentía enredándose en mis piernas. Los niños no me detuvieron, solo me observaban con esa tristeza infinita. «No entiendes», susurró Valeria. «No es el miedo al agua lo que nos atrae, es el alivio. Escuchamos al lago llamándonos, prometiendo fin al dolor, fin a la pobreza, fin al hambre. Y venimos voluntariamente». Voluntariamente, mi mente gritaba. Tienen 7, 9, 11 años. No pueden consentir a esto. El lago elige a los que ya están rotos, dijo otro niño. Reconocí su cara de un caso de hace 2 años. A los que son golpeados, abusados, olvidados, nos da algo mejor. ¿No es eso misericordia? La criatura se acercó más. Su rostro estaba a centímetros del mío. Ve sus expedientes. Todos están en los archivos. Servicios sociales los conocía. Las escuelas sabían. Las familias, los vecinos, todos sabían. Y nadie hizo nada. Pero el lago sí hace algo. Me mostró visiones. No sé cómo, pero de repente vi Santiago encerrado en un closet oscuro por su padrastro. Durante días. Valeria, con moretones ocultos bajo su ropa de manga larga. Nadie preguntaba. Otro niño, mendigando comida en las calles de Chapala mientras sus padres gastaban en alcohol. Caso tras caso. Trauma tras trauma. El sistema falló. Tú fallaste. Todos fallamos. Pero el lago no falla. El lago acepta. El lago transforma el dolor en propósito. Sentí mi tanque de oxígeno. Me quedaban quizá 10 minutos de aire. Tenía que decidir. Podía intentar subir a Santiago, forzarlo, llevarlo a un mundo donde probablemente volvería al mismo infierno del que había escapado. O podía dejarlo, permitir que el lago lo salvara a su manera. Tu capitán lo sabe, dijo la criatura. Tu gobierno lo sabe. Por eso no investigan demasiado. Por eso las familias reciben compensaciones generosas. Por eso los casos se archivan rápido. Es más fácil que enfrentar las realidades que crean niños tan rotos que prefieren ahogarse.
Mi mano agarró el brazo de Santiago. Su piel estaba fría pero no muerta. Jalé. Él no se resistió, pero tampoco ayudó. Me miraba con esos ojos tranquilos. «Si me llevas», dijo, sus palabras formándose en mi mente. «Vuelvo a la casa donde me encerraban. Vuelvo al hambre. Vuelvo al miedo. ¿Es eso lo que quieres para mí? ¿Eso es rescate?» Mis manos temblaban. Mi aire se agotaba. Tenía que decidir, y tomé la decisión más cobarde de mi vida. Lo solté. Nadé hacia la superficie. Solo. Sin Santiago. Sin evidencia. Sin nada excepto el peso de lo que había visto. Emergí tosiendo, mi tanque completamente vacío. Mi compañero me sacó del agua inmediatamente. «¿Dónde está el niño?», gritó. «No lo encontré», mentí. «No está ahí abajo». Pasamos 3 días buscando. Otros buzos, equipos de sonar, nada. El cuerpo de Santiago apareció una semana después. En la orilla, exactamente donde había desaparecido. Causa de muerte: ahogamiento. Agua en los pulmones esta vez. El forense no hizo preguntas adicionales. Su familia recibió una compensación del Estado. 200,000 pesos. Por negligencia en las medidas de seguridad del lago, firmaron un acuerdo de no divulgación. Renuncié 2 días después de su funeral. Me mudé a Ciudad de México, 800 kilómetros de distancia, pero no lo suficientemente lejos, porque investigué. Pasé meses en archivos, hablé con antropólogos, historiadores, y encontré referencias. El lago de Chapala fue sagrado para los pueblos prehispánicos, un lugar de ofrendas, de comunicación con lo que estaba debajo. Los españoles trataron de destruir el culto, pero algunos rituales son demasiado viejos para morir. Solo se transforman, se adaptan, se modernizan. En lugar de sacerdotes llevando niños en ceremonias, ahora el lago simplemente llama. Y los niños más rotos, los que más sufren, escuchan ese llamado, sienten su promesa de paz. Y van. ¿Quién soy yo para decir que están mejor en nuestro mundo? En un mundo que los golpea, los abusa, los ignora, los deja caer por las grietas del sistema. El lago les ofrece algo que nosotros no pudimos, un lugar donde importan, donde tienen propósito. Pero hay noches en que no puedo dormir. Noches en que me pregunto, ¿y si hubiera insistido? ¿Y si hubiera sacado a Santiago por la fuerza? ¿Y si hubiera expuesto todo? ¿Cuántos niños habría salvado realmente? ¿O solo los habría devuelto a infiernos privados donde nadie los vería gritar? Aquí está lo que sé con certeza. Cada luna llena, otro niño desaparece en Chapala. Las familias lloran. Las autoridades investigan mediodía. Los periódicos locales publican una nota pequeña. Y la vida continúa. Porque todos prefieren la mentira cómoda. Prefieren pensar que son accidentes, que los niños fueron descuidados, que es tragedia, pero nada más. La alternativa es enfrentar la verdad. Que nuestro sistema falla tan profundamente que algunos niños prefieren literalmente ahogarse que seguir viviendo en él. Y que algo antiguo bajo el agua lo sabe y lo usa. Nunca volví al lago, pero sé que la estructura sigue ahí. La pirámide sumergida, los niños flotando en su círculo eterno, la criatura esperando pacientemente el siguiente tributo. Y sé que el gobierno de Jalisco tiene un fondo especial, uno que no aparece en presupuestos públicos, para compensaciones por accidentes acuáticos. 47 desapariciones en 5 años. Pero como dije al principio, esos son solo los casos documentados. Si alguna vez visitas Chapala, observa a los pescadores viejos, cómo evitan ciertas áreas, cómo echan ofrendas al agua en fechas específicas, cómo nunca, jamás, dejan que sus propios nietos se acerquen al agua en luna llena. Ellos saben, todos sabemos, solo que la mayoría prefiere no mirar bajo la superficie, porque lo que está ahí abajo nos juzga, nos muestra el reflejo de nuestra propia crueldad, de nuestro propio fracaso, y ese es un horror que ningún rescate puede solucionar. Bueno amigos, esos fueron los reportes de hoy. Espero sinceramente que los hayan disfrutado. Subo nuevos videos aquí todos los días y me alegrará mucho verlos en los próximos.
Ahora, en pantalla, les dejo 2 videos más que seguro disfrutarán. Un abrazo de Derek y nos vemos allí.